Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo, un privilegio. Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo, un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. Nuevamente por estos medios, por mi perfil de Facebook, Iván Levices, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios. Cada para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Gloria a Dios. Le doy gloria a Dios por permitirme este día, esta tarde, este tiempo para compartir nuevamente la palabra con ustedes. Les pido a Dios que me ayude para que a pesar de mis debilidades físicas, de mis debilidades, de mi fragilidad, de mis debilidades, sea el nombre de Dios glorificado, exaltado, bendecido y santificado a través de este siervo suyo que soy. Le pido a Dios que sea por medio de su Santo Espíritu que mora y habita en mí, hablando toda esta palabra que voy a compartir el día de hoy para gloria y alabanza de su santo nombre. Un momento más, hermanos. Un momento. Se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesucristo, el justo. Amén y amén. Ok. Bueno, hermano, que Dios me ayude y que todo lo que yo diga en esta hora sea para que el nombre de mi Dios, del Dios de Israel, sea grandemente glorificado en Cristo Jesús. Eso es lo que queremos, eso es lo que yo quiero, dar a conocer la virtud de mi Señor. Y eso es lo que le pido a Dios en el tiempo para su gloria y su honra en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, vamos a continuar con la hermosa epístola a los romanos, con la hermosa carta a los romanos. Recordando que en el video pasado vimos cómo Dios justifica al pecador. Y sorprendentemente y gloriosamente lo digo, para la gloria de nuestro Dios lo digo, no es por las obras de la ley. Dice la Escritura que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque por la ley solo viene el conocimiento del pecado. Entonces, hermano, ¿cómo me justifico yo? Es la pregunta que hay que hacerse. ¿Cómo entonces Dios justifica al pecador o al impío? Respuesta: por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Sí, hermano, Dios no va a justificar a los judíos por el cumplimiento de la ley, y Dios no va a justificar a los gentiles porque los gentiles sean buenos en sí mismo. Dios a todo el que va a justificar, lo va a justificar por el mismo medio. Por medio de la fe que es en Cristo Jesús. No por obras para que nadie se gloríe. Sola gracia, solo Cristo, sola fide, sola fe, para que solo a Dios sea la gloria. Somos justificados porque Dios, por su gracia, nos da como don su justicia perfecta, ¿verdad? Su justicia perfecta, discúlpenme que me haga, por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo así? Bueno, ya lo expliqué en el video pasado, pero vale la pena repetir la verdad bíblica, ¿verdad? Cuando Cristo murió en la cruz,
Cuando Cristo hizo este sacrificio tan hermoso por nosotros, dejándose clavar en la cruz, ¿qué pasó o qué hizo Dios por medio de Cristo? Bueno, Dios volvió a Cristo pecado, le pasó nuestro pecado, se los imputó. Y a nosotros nos imputó su justicia, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De tal manera que lo que me justifica a mí, que lo que me salva a mí, que lo que me redime a mí, es la obra de Cristo, no mi obra. Es la obra que Dios hizo por mí a través de Cristo. Y eso es lo que se conoce como justificación. Ese cambio de estado que tiene el impío y el pecado cuando cree en Cristo, que pasa de muerte a vida, que pasa de esclavitud a libertad, que pasa de estar bajo el dominio del diablo a estar bajo el dominio de Dios. Solamente lo concede el mismo Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso es un breve resumen de lo que se vio el video pasado. No voy a abundar en todos los detalles para no hacer muy largo el video. Y bueno, si quieren ver el video, por aquí por mi perfil de Facebook o por mi canal en YouTube, lo pueden hallar. Okay, por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios. Allí van a encontrar todos mis videos. Ya llevo 450 videos para la gloria de Dios y bueno, ahí lo pueden encontrar todos. El anterior y hasta este mismo que estoy ahorita grabando en mi momento. Vamos a estar el día de hoy entonces con Romanos 4 del 1 al 2. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 4 del 1 al 2. Dice así la palabra del Señor, leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y que la bendita y santa Trinidad me ayude a interpretar el texto correctamente para la gloria de Dios Padre, en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Halló Abraham, nuestro padre según la carne. ¿Qué halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque Abraham fue justificado por las obras. Tiene que gloriarse, pero no para con Dios, porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y que fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Ven? Más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica en Dios, su fe le es contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón quien el Señor no inculpa pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Por justicia. ¿Cómo pues le fue contado? ¿Cómo pues le fue contado? Le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin que también ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión,
sino que también sigue la pista de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Gloria a Dios. Entonces, bueno, como siempre, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a interpretar el texto bíblico para la gloria de Dios. Amén. Que el Señor me ayude, porque bueno, yo no puedo solo con esta misión, amén, con esta tarea, amén. Si no es el Espíritu Santo que me ayuda, no puedo, pero si Él me ayuda, entonces yo haré bien esto para la gloria de Dios, amén. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Okay. Pablo ya ha hablado, ¿verdad?, de que la justificación no es por la ley, sino por la fe de Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora Pablo quiere, usando el ejemplo de Abraham, quiere demostrarnos que hasta en el Antiguo Testamento, la justificación era de esta manera. ¿Qué le quiero decir? No es que los siervos de Dios, ejemplo, Abraham, por eso la enseñanza se llama el ejemplo de Abraham, no es que Abraham fue justificado por las obras de la ley. No es que Dios dijo: Abraham, tú eres un hombre muy justo, entonces por eso yo te voy a santificar y te voy a usar. No, no, no. Recordemos un poco la historia de Abraham. La historia de Abraham era un pagano que vivía en Ur de los Caldeos. Entonces Abraham era quien, un idólatra, como todos los que habían en Ur de los Caldeos. Abraham no era mejor ni peor que cualquier hombre que vivía en esa ciudad. Amén. Dios llama a Abraham y Abraham sale de Ur de los Caldeos y dice aquí en el primer versículo, ¿qué halló Abraham por medio de la carne? Nada. No fue que Abraham se esforzó, luchó, sudó la gota gorda, como decimos aquí, cumplió toda la ley. No, porque para ese tiempo no había sido establecida la ley. La ley vino 400 años después, si no me equivoco, por medio de Moisés en el monte de Sinaí. ¿Verdad? Abraham no había hecho ninguna obra. Abraham no se había esforzado. Abraham no dijo: no, yo voy a hacer esto bien, voy a ser buen esposo, buen hijo, buen hijo, yo voy a ser buen amigo para ver si nos me llaman. Porque Abraham ni conocía al Dios de Israel. Recordemos que Abraham, precisamente de Abraham nacen todos los judíos. Entonces, obviamente Abraham no se esforzó, ni hizo obras buenas, ni hizo obras de caridad, ni hizo rituales para llamar la atención de Dios, del Dios de Israel, del Dios viviente, porque él ni siquiera sabía que había un Dios viviente. Entonces, obviamente, Abraham no halló nada según la carne. No fue que Abraham se esforzó, oró 3 veces al día, ayunó los 366 días del año, vigiló, no sé, 100 horas. No, eso no fue lo que pasó. Abraham por la carne no podía hacer nada verdaderamente bueno en sí mismo para llamar la atención del nuestro Dios. Como nosotros ahorita mismo no podemos hacer nada verdaderamente bueno en nosotros mismos para llamar la atención de nuestro Dios, como ninguna persona lo puede hacer. Entonces, ¿cómo fue justificado Abraham? Eso es lo que vamos a ver.
Este, versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Fíjense bien. Si Abraham fue justificado, hubiese sido justificado por las obras, tenía para gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque Abraham no hizo ninguna buena obra, ninguna obra que llamara la atención de Dios, que moviera a Dios a obrar a su favor. Abraham no hizo ninguna obra que yo dijera, wow, este hombre sí es maravilloso y por eso yo lo voy a salvar, porque es un desperdicio que él se pierda en el infierno. No, 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 no. Abraham no hizo ninguna de esas, ninguna obra que moviera a Dios a hablar de esa manera de Abraham. Es más, eso nunca pasó. Y nunca ha pasado con ninguno de nosotros. No es que nosotros nos portemos también, cumplamos la ley y amemos a Dios como merece ser amado. Que Dios vio en nosotros algo bueno y dijo, no, yo tengo que salvar a Giovanni, porque Giovanni es un muchacho tan, pero tan bueno que yo lo tengo que salvar. No, 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 eso no pasó tampoco. Eso no pasó. Así no fuimos justificados ninguno, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Así que el que crea eso, bueno, vaya sabándoselo, porque eso no es lo que pasó. Abraham no fue justificado por ninguna obra de justicia que él haya hecho. Al igual que nosotros no somos justificados por ninguna obra de justicia que vamos a ir. Porque dice la Escritura en Isaías que todas nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia delante de Dios. Por mucho que el hombre en su estado caído, en su estado natural, quiero decir, se esfuerce día tras día en obrar y hacer las cosas bien, nunca va a ser justificado y nunca Dios lo va a ver con buenos ojos a través de las obras que él haga según su carne. Amén. Así fue en el Antiguo Testamento y obviamente sabemos que mucho más ahora en los tiempos de la gracia. Amén. Entonces, bueno, vamos a continuar. Claro, porque si Abraham hubiera hecho alguna obra buena, hubiera hecho algo bueno, que hubiera agradado tanto a Dios, que Dios hubiera visto como, por así decirlo, la obligación para salvarle a Abraham. Entonces Abraham hubiera dicho, claro, Dios me salvó, porque yo fui buen padre, buen amigo, buen hijo, entonces por eso Dios me salvó, porque yo soy bueno y Dios me salvó porque de bueno. Entonces Abraham tendría para gloriarse en sí mismo. Igual yo, si Dios me salva a mí porque yo soy buena persona, entonces yo cuando me pare delante de Dios, que Dios me diga, vale, un ejemplo, ¿no? No, yo voy a decir, Dios, pero ¿cómo lo voy a salvar a mí? Si yo iba para la célula, iba para la iglesia, predicaba por Facebook, predicaba por YouTube, te adoraba, te alababa, ¿cómo no me va a dar a mí, a salvar a mí si yo hacía todo eso? ¿Entiendes? Así no va a pasar, así no va a pasar. Dios no le va a dar aplausos a ninguno de sus hijos por haberse salvado. Nosotros vamos a aplaudir la grandeza de nuestro Dios, el poder de nuestro Dios, la gracia de nuestro Dios, por habernos salvado a pesar de que éramos pecadores. Eso es lo que va a pasar en el cielo. No al revés, nadie va a tener que como gloriarse para con Dios, ni siquiera Abraham, ni ninguno de sus siervos, los profetas del Antiguo Testamento,
se van a golear para con Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor, para que Dios tenga la gloria en todo. Amén. No es que yo llego, perdón, yo llego delante del Padre, no Padre, ajá. Obviamente me va a salvar si yo hice obra, yo iba para la iglesia, yo predicaba, no, así no va a ser. Yo le voy a decir al Padre, Padre, gracias por salvar a este pecador inútil, por salvar a este hijo tuyo rebelde. Gracias, Padre, por tu gran amor que me salvaste a pesar de lo que era. Gracias, Padre, y voy a tirar mi corona a sus pies. Así mismo va a ser Abraham y todos los santos que vamos a ser salvos. Amén. Amén. Entonces sigamos. Porque ¿qué dice la Escritura? Que lloran a Dios y le fue contado por justicia. Ahí está. Ahí está. Creyó o tuvo fe Abraham en Dios y le fue contado por justicia. Ahí no dice Abraham obró, hizo 10 obras, 15 obras, 20 obras y le fue contado por justicia. No, dice Abraham creyó, tuvo fe en Dios y esa fe le fue contada por justicia. ¿Dónde dice eso? Si no me equivoco y mal no recuerdo, hermanos, Génesis 3, 15, Génesis 3, capítulo 15, no, Génesis, Génesis, Génesis 15, el versículo 6, creo, si no me equivoco, hermanos, ya saben que soy bien malo para los versículos, me disculpo. ¿Y qué fue lo que le creó, lo que le creyó Dios a Abraham? Bueno, o mejor dicho, Abraham a Dios, perdón. Que Abraham ya era de muy avanzada edad. Te voy a poner en contexto. Abraham era de muy avanzada edad y él no tenía descendientes. Entonces él le dijo a Dios, Dios, ¿para qué me voy a dar toda esta tierra, como me está diciendo que me voy a dar si yo no tengo descendencia? Se la voy a tener que dar a un siervo mío que se llamaba Eliezer, creo, porque yo no tengo hijos. Y Dios le dijo que él iba a tener un hijo con su esposa Sara, ya de muy avanzada edad, los dos. Y Dios le aseguró que él iba a tener un hijo, que él no le iba a dar que sus descendientes directos con su mujer iban a ser los herederos de todo lo que él le iba a dar de todo lo que Dios le iba a dar a él, a Abraham, que sus sirvientes no iban a dar nada, sino sus hijos. Y Abraham, a pesar de la edad avanzada, a pesar de que ya la esposa no arreglaba, porque ya era muy vieja, a pesar de que ella estaba también casi muerto, Abraham no dudó, sino que creyó. Y cuando él creyó, esa fe verdadera le fue contada por justicia. Al igual pasa con nosotros el día de hoy. Nosotros no somos salvos por ninguna obra que hayamos hecho. Nosotros pasamos a ser justificados, pasamos de muerte a vida, cuando creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, que había de venir, el Salvador del mundo, el enviado de Dios. Cuando creemos que Jesús vino de Dios en carne, nosotros somos salvos. Por la pura fe, sola fide, amén. Sola fide, sin obra, aparte de las obras, dice la Escritura en los versículos anteriores que hemos leído, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe, amén. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, en su sacrificio vicario y en su resurrección con poder al tercer día de los muertos, y que ahora está sentado a la diestra de Dios,
y que pronto volverá. Cuando nosotros quedemos en eso, hermanos, nosotros somos justificados. ¿Qué significa? Que somos declarados justos delante de Dios, como Abraham fue declarado justo delante de Dios solamente por creer que Dios iba a cumplir lo que él estaba diciendo, que le iba a dar una gran descendencia y que sus descendientes iban a heredar toda esa tierra. Amén. Así es como Dios justifica al impío y al pecador. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de ahora. Esto no es cosa del Nuevo Testamento, ya que en el Viejo Testamento Dios manejó la justificación del impío de la misma forma. Habacuc 2:4 dice, mas el justo por la fe vivirá. Y eso es Antiguo Testamento. Él es un profeta menor y también había declarado que el justo habría de vivir por la fe. Amén. Entonces la justificación de los hijos de Dios no es por una obra previa y por un esfuerzo humano que se haya realizado. La justificación de un hijo de Dios es por la obra de, perdón, es por la obra de Cristo que cuando creemos se aplica esa justificación por el creer, por el creer en nosotros y somos declarados justos delante del tribunal de Dios y ya no hay condenación para nosotros. Y Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice, pero el que no cree en el Hijo del Hombre, ya está condenado. El que cree en mí, dice la Escritura, aquel que cree en mí, vivirá, pero el que no cree ya ha sido condenado, por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que por la fe nos vamos a salvar, o por la incredulidad nos vamos a perder. Así que por el amor hacia Cristo nos vamos a salvar, o por no hacerle caso a Cristo nos vamos a perder. Solamente hay dos opciones para con Dios. O nos salvamos por medio de Cristo, o sin Cristo vamos para la paz. Amén. Ok. Pero al que obra, versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Fíjense bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Amén. Vamos a poner este ejemplo. Supongamos que yo trabajo en un supermercado. Yo trabajo mis 30 días del mes y obviamente me tienen que pagar por mi trabajo. Ese pago, que es por mi trabajo, no es gracia. Ese trabajo por deuda, por una obligación que tiene el jefe de pagarle a su empleado o la empresa. Ahora, ¿qué pasa si yo me enfermo un mes completo y cuando yo llego al otro mes a trabajar, el jefe me dice, Giovanni, yo sé que vos no hiciste nada, yo sé que vos este mes no trabajaste, pero yo sé que esto te hace falta a vos, yo sé que esto es muy importante para vos, porque vos no tenés cómo sustentar a tu familia. Y la empresa o el jefe
me da el sueldo de un mes si yo haber trabajado un día. Eso es por gracia. Amén. Entonces, esa es la cuestión. Nosotros no hicimos nada para que Dios se moviera a gracia o a misericordia para con nosotros y nos diera la salvación que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Nosotros no hicimos nada, Abraham no hizo nada, Moisés no hizo nada, David no hizo nada. No hicimos nada. Dios de pura gracia nos da la justicia de Él por medio de Cristo Jesús. Amén. No es que Dios nos debía darnos la salvación. No, Él no debía darle la salvación a nadie. Si vamos a hacer este ejercicio, supongamos que Dios dice, supongamos que Dios no hubiera querido enviar a Cristo, supongamos, ¿verdad? Gloria a Dios que lo envió. Pero ¿qué pasaba si Cristo no venía? Todos nos iban para el infierno, todos. Pero Dios no estaba obligado a enviar a Cristo, porque nosotros no hicimos nada que mereciera tal sacrificio. ¿Me entiendes? Por eso es que por gracia. Por eso es que por gracia. Así como, porque si fuera por obra, fuera como el trabajador, que trabaja un mes y es merecedor de recibir el salario. Pero nosotros no merecíamos recibir la salvación tan grande que tenemos. Ahí está la cuestión. Nosotros no merecíamos ser salvados por Dios, no merecíamos ser salvados. No merecíamos que Dios se esforzara, que Dios tuviera que manifestar a su Hijo en carne, que Dios tuviera que dejar que mataran a su Hijo como lo permitió para salvarnos. No lo merecíamos. Pero Dios fue abundante en gracia para con nosotros sus hijos y todo eso pasó para que por medio del sacrificio de Cristo Jesús tú y yo ahorita gocemos de la salvación que ahorita gozamos. Amén. Entonces, esa es la cuestión. Dios no nos debe nada a nosotros. Dios no tiene por qué salvar a un hombre pecador que lo que ha hecho, como hemos visto a lo largo del libro de los romanos, de la carta de los romanos, perdón, es pecar, pecar, pecar y pecar. Y eso incluye a judíos y a no judíos. Entonces, como nosotros no hemos hecho nada meritorio para que podamos alcanzar por nuestra obra la salvación, Dios implementó justificarnos por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Porque era la única forma que Dios podía salvarnos a pesar de lo que éramos. Amén. Vamos con el versículo 5, hermano. Más a que no obra, más a que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le contada por justicia. Más a que no obra, o sea, él no obra, la persona no, pero cree en aquel que justifica el impío, le fue contada por justicia. Eso le pasó a Abraham y eso nos pasa a cada uno de nosotros. Nosotros no obramos de ninguna forma que ustedes se puedan imaginar. O sea, no hay una obra, perdón, no hay una obra humana que nosotros podamos hacer para ser salvos. Mi Señor Jesús se lo dice a Pedro en el famoso caso del joven rico, cuando mi Señor Jesús le dice a Pedro y a su apóstol: es cierto, os digo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja con rico al reino de los cielos. Y Pedro se le queda asombrado y viendo asombrado y dice: Señor, pero si esto es así, ¿quién se va a salvar?
Para el hombre es imposible. Para el hombre esto es imposible. ¿Qué es imposible para el hombre? La salvación. El hombre no puede salvarse a sí mismo porque está completamente incapacitado. Más para Dios todo es posible. Y en ese todo es posible incluye a Cristo, nuestro justificador. Amén. Entonces, entonces fíjense que dice, más a que no obra, sino que cree en la que justifica el impío, su fe le contar por justicia. Amén. Lo mismo que hizo Abraham, lo hicimos nosotros, pero Abraham tuvo fe en Dios, Abraham tuvo fe en la promesa de Dios, y nosotros tuvimos fe en Cristo y en su promesa, y tenemos fe en Él y en su promesa. Amén, porque somos hijos de Dios por medio de Cristo. Y así somos justificados sin ninguna obra que nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestra voluntad, con nuestro intelecto, que hemos podido hacer para satisfacer la justicia de Dios, sino por toda la obra que Cristo hizo cuando estuvo en los días de su carne aquí en la tierra, por vivir la vida santa que vivió y por morir la muerte que murió. Nosotros somos justificados por medio de él. Amén. Por medio de la fe que es en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Seguimos, hermano. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. David, en el Salmo 32, si no me equivoco, y si mi memoria no me falla, habla de lo bienaventurado que es el hombre, al que Jehová no inculpa de pecado, al que Jehová cubre su pecado. Y ya nosotros sabemos cómo es que Jehová no inculpa de pecado al hombre, a pesar de que es pecador. Ya nosotros sabemos cómo que Jehová cubre el pecado de ese pecador, de ese hombre, por la sangre de Cristo. Cuando creemos en Cristo, en su sacrificio, su sangre cubre todo pecado, lo limpia, lo elimina, lo erradica, y así Dios no inculpa de pecado a ese hombre. Recordemos que cuando Cristo muere y nosotros creemos en Él, la justicia de Cristo pasa a estar en nuestra cuenta. Es decir, y a partir de ahí, cuando Dios me ve a través del Hijo de Cristo, en el cual estoy y estamos. Y por ende, cuando Él me ve a través del Hijo, me ve como si yo hubiera cumplido todo lo que cumplió Cristo. Amén. Y así es que Dios no inculpa al hombre de pecado. De otra forma, Dios tiene sí o sí que castigar el pecado en el hombre, porque Dios es justo. Al ser un Dios 3 veces santo y justísimo como nuestro Dios, Él tiene que sí o sí castigar al pecador. O sea, Dios no se puede hacer de la vista gorda. ¿Por qué? Porque Él es Dios y sus atributos no se lo permiten. Así que Él justifica o atribuye justicia a los hombres mediante la justicia de Cristo Jesús. Amén, hermano mío. Fíjense bien, que dice, y cuyos pecados son cubiertos. Son cubiertos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo Jesús, y cuyas iniquidades son perdonadas,
¿Por qué? Por medio de Cristo Jesús. No fue que Dios no castigó nuestros pecados y lo dejó pasar por alto, no. Recordemos, Dios en su paciencia, en un tiempo Dios dejó pasar los pecados del hombre por alto, en su paciencia, pero hasta que Cristo apareciera. ¿Para qué? Para cargar todos los pecados de sus hijos en Cristo. Y en Cristo los castigó todos plenamente. Entonces no es que Dios me justifica a mí sin castigar mi pecado. No, Él castigó mi pecado en Cristo Jesús, todos mis pecados, pasado, presente y futuro, en la persona del Hijo, y por eso Él puede justificar al pecador. Por eso Él me pudo justificar a mí. Porque Él castigó todos mis pecados, pero en Cristo. Porque Él castigó cada una de mis rebeliones en Cristo y cubrió mis pecados con su sangre. Por eso que Él me puede justificar a mí y seguir siendo justo, como dice la Escritura. Amén. Muy importante. Bienaventurado el varón a que el Señor no inculpa el pecado. No nos inculpa del pecado por medio de la fe que en Cristo Jesús. Es al igual. ¿Será que Abraham no tenía pecado? Claro que sí, hermano. Abraham venía de Ur de los Caldeos, una tierra completamente idolátrica. Entonces no me van a decir ustedes que Abraham no tenía pecado. Entonces, ¿cómo dice la Escritura que Dios no inculpa pecado? Bueno, sencillo. Dios justifica a Abraham cuando él cree y lo hace inocente, o sea, y lo declara justo. Amén, lo declara justo por la fe que él le tenía a Dios. Y si le tenía fe a Dios, le tenía fe al Mesías, al Hijo de Dios. Y recordemos que por el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Señor, el que íbamos a ser salvos. Recordemos la parte, por ejemplo, Abraham también es justificada por medio de la fe que en Cristo Jesús. ¿En qué sentido? Aunque Cristo no se había encarnado, hay un pasaje muy conocido por todos, que es donde tres ángeles se le presentan a Abraham. Bueno, tres hombres se le presentan a Abraham. Y creemos firmemente que uno de esos tres hombres era mi Señor Jesús. Y Él le sirvió. Amén. Y Él le creyó a Cristo también. Entonces, por eso Abraham fue justificado también. Porque tuvo fe en Cristo, tuvo fe en Dios. Al igual que tú y yo tenemos fe en Cristo, fe en Dios. Y por ende somos justificados. Por ende somos declarados inocentes delante de Dios. Y Dios cubre nuestro pecado por la sangre del Cordero, que como dice la Escritura, quita el pecado del mundo. Amén. Versículo 9. Vamos a apresurar un poquito la marcha, hermano. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que Abraham le fue contada la fe por justicia. Sí. Esta bienaventuranza solamente la van a conseguir los circuncisos, los hebreos, o también lo van a conseguir los gentiles, o los gentiles también pueden tener parte en esta bienaventuranza. ¿En cuál bienaventuranza? Bueno, en la bienaventuranza que es que Dios te perdone los pecados, que Dios declare justo al impío. Entonces, ¿quién va a tener parte en esa bienaventuranza? ¿Solamente los judíos o los gentiles? Bueno, resulta que cuando Abraham tuvo parte en esa bienaventuranza, cuando Dios justifica a Abraham era gentil. Sí, Abraham no era todavía padre de la nación hebrea.
Abraham no se había circuncidado y ya Dios lo había justificado por su fe. Entonces, si Abraham recibió la justificación por fe cuando era gentil, significa que ya Dios había anticipado y ya Dios estaba pensando en justificar al gentil como justificó a Abraham por medio de la fe. Ya Dios tenía en la mente que la justificación del gentil iba a ser como la hizo por medio de con su siervo Abraham, por fe. Ya Dios lo sabía, recordemos que lo sabe todo. Él justificó a Abraham por fe antes de ser Abraham circuncidado, para que también los gentiles no tuviéramos que ser obligadamente del pueblo de Israel por sangre para ser justificados, sino que si creemos como que yo Abraham y no somos judíos, sino venezolanos, vamos a ser justificados, vamos a ser declarados justos y Dios va a cubrir nuestros pecados y Dios va y Dios va a deshacer nuestras rebeliones al igual que como lo hizo con Abraham. Ese es el punto, hermano. Dios justifica a Abraham por medio de la fe. Abraham en ese tiempo era gentil, porque así mismo Dios decidió que iba a justificar también a los gentiles por fe. Y también al judío lo va a justificar por la misma fe. Amén. No por las obras de la ley. Fíjense que él puede ser también aventurado solamente para la circuncisión. Claro que no. O también para los de la incircuncisión, porque decimos que Abraham puede contar la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Claro, eso es lo que yo le vengo hablando. Abraham fue justificado cuando era incircunciso. Abraham no era patriarca de Israel, Abraham no era nadie. Abraham era un paganito más de los caldeos. Dios lo saca, lo justifica por fe y luego, como señal de la fe que tuvo Abraham, lo manda a circuncidar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la justificación solamente va a ser para los circuncisos. No, de ninguna manera, porque Abraham era incircunciso. Amén. Entonces ahí, como ya les dije, Dios estaba pensando en ti y en mí, que no éramos originarios del pueblo de Israel, que tal vez nunca nos íbamos a circuncidar la carne, pero sí, Dios quería que tú y yo creyéramos en Cristo Jesús, para que la misma justicia que tuvo Abraham, por la cual fue justificado, que Dios le dio a Abraham, por la cual fue justificado, Dios también nos da a nosotros por medio de Cristo Jesús. Esa misma justicia. ¿Ven? Entonces vamos a continuar. Y recibido la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando muy circunciso. Fíjense bien. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y recibió la circuncisión como señal. ¿Como señal de qué? Como sello de qué? De la fe que tuvo cuando estaba circunciso. Es decir, la circuncisión, Dios le mandó a Abraham a circuncidarse. Abraham alcanzó la circuncisión como producto de la fe que demostró cuando era circunciso. Y por eso Dios
viendo que él tenía verdadera fe, lo mandó a circuncidar. ¿Sí me entiende? La circuncisión en la carne de los hebreos es producto o se originó en la fe genuina que le tuvo Abraham a Dios. Y por eso vio Dios bien sellar el pacto con Abraham por medio de su carne. Sellar esa alianza con Abraham por medio de su carne. Porque Abraham tenía verdadera fe. Y esa verdadera fe llegó a Dios a sellar a Abraham. A sellar a Abraham. A sellar a Abraham. Pero ya Abraham era justo, ya Dios lo había justificado. Esta circuncisión en la carne solo fue la señal de la justicia que él había alcanzado. Es decir, como Abraham era justo, ¿verdad? Por medio de la fe, no quiero que se confunda, Abraham era justo por medio de la fe, Dios decidió darle la señal de la circuncisión que evidenciaba la justicia que él por la fe había alcanzado. Amén. Eso es lo que evidenciaba la justicia. Es como nosotros, es como en el Nuevo Testamento ahora. ¿Qué sello, qué garantía tenemos nosotros de que somos hijos de Dios? ¿Y por qué habemos alcanzado ese sello o esa garantía? Bueno, el sello que tiene el Hijo de Dios por medio de Cristo en este siglo es el Espíritu Santo. ¿Y cómo alcanzamos el sello del Espíritu Santo? ¿Cómo alcanzamos? O sea, ¿por qué Dios nos otorga el Espíritu Santo? ¿Por obra? No. Dios, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, Él nos sella y nos justifica con su Espíritu Santo. O sea, la venida del Espíritu Santo en nuestras vidas es señal, es sello que nosotros habemos alcanzado la justicia de Dios. Si tú eres justificado por Dios, tú, al igual que Abraham, fuiste sellado, fuiste marcado por él. Abraham fue marcado en la carne, porque fue el pacto que Dios estableció con él, ¿verdad? Pero tú fuiste marcado en tu espíritu por el Espíritu Santo. Pero tú fuiste sellado por el Espíritu Santo. ¿Y qué representa el Espíritu Santo? También que tú has alcanzado la justicia que Dios otorga por medio de la fe. Y como resultado, tú tienes la morada ahora del Espíritu Santo. Como resultado, tú no eres circuncidado como en el Antiguo Testamento del prepucio, sino del prepucio de la carne, sino del prepucio del corazón. Dios te circuncida el corazón. No es que nosotros los gentiles no tenemos una circuncisión, sí la tenemos, pero en la carne, no hecha por mano de hombre, sino hecha por mano de Dios, en nuestro corazón. Y eso es lo que declara, y eso es lo que demuestra, es que nosotros habemos alcanzado la justicia que Dios regala por medio de la fe en Cristo Jesús. Y como consecuencia de esta justicia que es salvadora, nosotros recibimos al Espíritu Santo. ¿Amén? Y como consecuencia de la justicia que alcanzó Abraham, porque él fue circuncidado del prepucio. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios es bueno, ¿verdad? Y para siempre su misericordia. Ya falta poco, hermano. Ya vamos a terminar, ¿ok? Ok. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les encontrara por justicia. Sí,
Abraham es nuestro padre, en el sentido de que nosotros tenemos la misma fe que Abraham tuvo. Y esa fe que justificó a nuestro padre Abraham, padre de Abraham, es la misma fe que nos justifica a ti y a mí. Es decir, israelita no es, como ya lo vimos, no es israelita aquel que es circuncidado del prepucio. No, no es israelita verdadero. No es parte del pueblo de Dios aquel que es circuncidado del prepucio, no. El verdadero israelita, el israelita verdadero, es un israelita espiritual. Es un israelita que se le ha cortado el prepucio del corazón por medio del Espíritu Santo. Es un israelita en el que el Espíritu Santo ha hecho morada. Amén. Es un israelita que como Abraham creyó a Dios, no, el israelita verdadero de este tiempo le cree a Cristo. Amén. Como Abraham creyó a Dios, Cristo dice, no te turbe vuestro corazón, si cree en Dios también cree en mí. Como ustedes tienen fe en Dios Padre, tengan fe en mí. Entonces, ese es el verdadero israelita. Abraham es padre, entonces, de todos nosotros que somos verdaderos israelitas, porque hemos creído en el Dios de Abraham como Abraham creyó en él, porque hemos creído en el Hijo del Dios de Abraham como Abraham creyó en el Dios de Abraham. Amén. Por eso somos verdaderos israelitas y por eso nuestro padre es Abraham. ¿Recuerdan cuando los judíos decían, nuestro padre es Abraham? Y Jesús decía, no, vuestro padre es el diablo, porque la obra de vuestro padre quería hacer. Claro, porque si Abraham fuera padre de los fariseos, que contendían siempre con Jesús, ¿qué tenían que hacer los fariseos? Creer en Jesús como Abraham creyó, servir a Jesús como Abraham le sirvió. Eso era lo que tenían que hacer los fariseos. Si verdaderamente hubieran sido hijos de Abraham, las obras de su padre, Abraham hubiera hecho. Pero no, ellos hacían las obras de su padre el diablo, que era matar y destruir. Eso es lo que hacían ellos. Querer mentira y querer matar a mi Señor Jesús. Decir mentira y querer matar a mi Señor Jesús. Entonces nosotros, los verdaderos israelitas, circuncidados por el Espíritu Santo, creemos como Abraham creyó y creemos en el que Abraham creyó y por ende somos justificados, al igual que nuestro padre Abraham, solo por creer y no por las obras. Amén. Amén. Y padre de la circuncisión, pero los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen la pisadas de la fe que tuvo nuestro padre antes de ser circuncidado. Y Abraham también es padre de la circuncisión, obviamente, porque el pueblo de Israel viene después de que Abraham se circuncidó. ¿Okay? Pero ciertamente la circuncisión en la carne no es suficiente. Por eso que dice, no solamente de la circuncisión, sino de los que tienen fe como Abraham tuvo fe. Hago así para pasar el texto, voy a volver a leer. Para los que no solamente son de la circuncisión, sino para que también sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La circuncisión, hermano, no salva a nadie, sino la fe. Por eso Pablo dice que sí, Abraham es padre de la circuncisión, pero también estos que están circuncidados tienen que imitar a Abraham en cuanto a su fe, porque Abraham fue justificado
antes de ser circuncidado. Amén. Entonces, eso era lo que pasaba con los hebreos. Los hebreos pensaban, antes que llegara Cristo, bueno, y tal vez ahora aún no piensan que ellos van a ser salvos solamente por ser descendientes de Abraham. Eso fue lo que les dijo Juan el Bautista. Y no crean ustedes que van a ser salvos por ser descendientes de Abraham, porque de cierto les digo que hasta una piedra, Dios puede volver un descendiente de Abraham. O sea, no se quedan ustedes que están sobrados, que ustedes son lo mejor de lo mejor por ser descendientes de Abraham según la carne. Porque Dios puede ser un descendiente de Abraham hasta de esa piedra. Porque ese era el pensamiento judío en aquel tiempo, era que ellos iban a ser salvos solamente por venir de Abraham. Ese era el pensamiento judío de los tiempos de mi Señor Jesús. Y Juan el Bautista, que fue el último profeta antes que apareciera el Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya le estaba diciendo que así no era la cosa. Entonces, no basta con ser judío, sino que aparte de ser judío, tiene que practicar y vivir la fe que Abraham practicó y vivió antes de ser incircunciso. La fe que tú y yo vivimos y practicamos siendo incircuncisos de la carne, pero obviamente la practicamos y vivimos siendo circuncidados del corazón por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Y que Dios envió a nuestra vida para salvarnos y adoptarnos verdaderamente como hijo suyo. Amén. Entonces, bueno, hermano, Dios lo bendiga mucho. Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo bendiga y lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todos por los santos. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Dios lo bendiga mucho y lo guarde y que pase una feliz noche en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.